conecté. Tranquila. Bueno, Ahí. bienvenidos. Hoy contamos con la presencia de Cristina Maldonado. Ella es parte de la organización de OpenPay. Este es el primer webinar que hacemos trabajando juntos. Y bueno, hoy tenemos un tema muy particular para hablar, y es el del fraude electrónico. Básicamente hablar sobre los procesos, los riesgos, los seguros, un poco sobre el ecosistema de pagos, cuáles son las estrategias que utilizan los defraudadores. Por otro lado, de la parte financiera, entidad financiera, cómo se identifican estos fraudes, qué acciones toman al respecto y cómo es este proceso de investigación que se hace. Y también, por otro lado, desde el punto de vista de los comercios, qué pueden hacer para enfrentar esta situación. Es decir, tal vez no para tener una tasa cero de contracargos, pero sí por lo menos para minimizar o disminuir el riesgo que se da. Bueno, las estadísticas de esta presentación están un poco más enfocadas a México. Sin embargo, esto es un problema que afecta a toda América Latina y, bueno, pues a nivel global también, ¿no? Entonces, bueno, Cristina, te dejo para que des la presentación y al final, si tenemos dudas o preguntas, damos un espacio para responderles. Perfecto. ¿Me ayudas con la present, please? Pues antes que nada, muchas gracias por darnos este espacio para platicar un poquito con su audiencia sobre lo que nosotros hacemos todos los días, ¿no? Que nosotros, OpenPay es una solución, es una plataforma enfocada en reunir métodos de pago, todos los métodos de pago, para que tú hagas una integración vía OpenPay y con eso estés conectado a poder cobrarle a tus usuarios en el formato que te convenga. Entonces, partiendo de de qué es la compañía, nosotros procesamos los pagos en México, somos parte del grupo BBVA, que es el banco más grande para nuestro país, y parte de lo que hacemos es no solamente procesar el pago, sino estar en constante desarrollo de soluciones adicionales que promuevan una evolución en el ecosistema total de los pagos. Parte de esto tiene que ver con cómo combatir o prevenir el tema de fraude electrónico. Evidentemente, exactamente como lo decía Hugo, los fraudes en Latinoamérica son muy constantes. Por desgracia, México está considerado el primer país con temas de fraude y así toda Latinoamérica, ¿no? O sea, estamos trabajando con una cultura en donde hasta hace unos años dabas una plática y siempre la preocupación iba muy en el sentido de, es que no compro en línea porque me vayan a clonar mi tarjeta, ¿no? Eso era como lo más frecuente entre los usuarios. Ahorita, cuando me ha tocado dar algunas charlas adicionales, eso ya no es lo que la gente está pensando. Aquí tenemos tres actores muy importantes que tienen que ver con el dueño del comercio, que nosotros le llamamos merchant, el cliente final y el procesador agregador y la plataforma tecnológica. Entonces, estas tres grandes partes son lo que compone el total del procesamiento. No podemos decir, un contracargo es culpa del agregador, no. ¿Un contracargo es culpa del dueño de la plataforma? No. ¿Un contracargo es culpa del cliente final? En muchos casos sí, pero en algunos casos no. Entonces, si este ecosistema no está bien aterrizado, eso es lo que genera en realidad el fraude amigo, que es, por ejemplo, un contracargo, ¿no? Aquí tenemos un slide que habla sobre los principales motivos que tienen los clientes finales para no comprar en línea. Es la primer barrera que tenemos que pasar, ¿no? Hacerlos que vengan a mi comercio y que empiecen a comprar. Entonces, tenemos desde no quiero arriesgarme al fraude, no tengo confianza para dar mis datos, porque al final tú estás comprando algo, pero lo que estás dando es tu número de tarjeta, dónde vives, quién eres, cuál es tu teléfono. Entonces, estás dando información personal. ¿Qué le da miedo a los usuarios? Yo no sé cómo van a utilizar esa información, ¿no? Y de repente, por ejemplo, hay muchísimos en nuestros países, que creo que es solo algo que pasa en esta parte del mundo, todavía usamos mucho efectivo. Entonces, quiero comprar en línea, pero yo tengo cash.
¿puedo? ¿No puedo? Sí se puede, ¿no? Entonces, todo este tipo de mitos es lo que hace que la gente no quiera comprar en línea. Viene un poquito de la preferencia de compra, ¿no? O sea, ¿qué me da miedo o qué no conozco? ¿Cómo hacerlo? Pero adicional a eso, yo tengo ciertas preferencias y no sé si les ha tocado o si son compradores online, donde de repente llega la caja de, no sé si puedo decir marcas, pero llega la caja de Amazon y entonces salen corriendo porque ya llegó la caja de Amazon. Ustedes saben perfectamente lo que viene en este paquete, saben perfectamente lo que trae y es más, les avisaron 5 minutos antes, tu paquete está por llegar. Pero la emoción con la que muchos vivimos la experiencia de que llegue el producto que queremos es mucha. Y ese mismo sentimiento es el que desde la generación millennial en adelante se vive cuando compras en línea, que es el mismo sentimiento que generaciones anteriores tenían con la compra en formatos tradicionales, ¿no? Entonces, o sea, platicamos con gente un poco más grande. Mi mamá me dice, pero es que tú, ¿por qué te emocionas si ya sabes lo que viene? Por lo mismo que a ti te emociona estar cargando bolsas en un centro comercial que te estorban, que si te vas a comer un helado y ya te marcó la bolsa. O sea, al final es una forma de vida, es un estilo de vida, todo se va adoptando y se va aterrizando a lo que el mercado tiene costumbre en ese momento. Entonces, todos nosotros, claro que queremos seguir viviendo estas experiencias, ¿no? Aquí dicen, la experiencia de la compra física. ¿Cuántos de nosotros no hacemos? Voy, me pruebo los tenis, escojo los tenis que me gustan, pero me voy a esperar porque ya sé el modelo, ya sé el color, ya sé la marca y lo único que me voy a esperar es que estén disponibles en línea con el mejor precio. Y voy a estar comparando y es más, hay sitios que te permiten poner alertas. Todo eso tiene que ver con el diseño de la experiencia y no estamos perdiendo en todos los casos la experiencia de la compra física. Es más, hay muchos formatos en el que la compra física se vuelve parte del diseño de la experiencia. ¿Cómo? Hay una marca acá en México que tú compras tus lentes de ver. Entonces, estos lentes de graduación, pues es un producto súper personalizado, no sabes si te van a quedar bien o no. Te metes a esta página, seleccionas varios modelos, los envían a tu casa, seleccionas uno, lo etiquetas diferente y regresas la caja completa con todos. Obviamente ya está el que tú seleccionaste. Sobre ese van a poner tu graduación y te lo regresan exactamente el modelo que tú seleccionaste con tu graduación. Entonces, estamos evolucionando a formatos que hace todavía un par de años no podíamos tener. Ahorita yo creo que los que somos compradores en comercio electrónico, ya ni siquiera está en nuestra cabeza de, no, y es que si no me gusta y si la tela, a ver, sabemos perfectamente que si no nos gusta, que si la talla no es lo que esperábamos, que si la tela sale fea, que si viene con algún defecto, nosotros lo único que tenemos que hacer es revisar las políticas de devolución y las garantías de la tienda. Y la tienda está obligada a hacerlo. Entonces, es parte de la evolución que ha tenido el comercio electrónico, no solo en nuestra región, sino en el mundo. Y es más, han, han trabajado varios líderes del comercio electrónico en establecer ciertas verticales y ciertas exigencias básicas que el cliente ya pide como obligatorias. Sandra, si me ayudas con la siguiente, porfa. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es lo ideal dentro de nuestro e-commerce y tenemos dos factores clave que si los podemos afinar, es la parte más importante del comercio electrónico. De hecho, la parte más importante es la métrica. Todo el tiempo saber qué es lo que está pasando, cuántos usuarios tenemos, quién abandona el carrito, cuál es nuestro porcentaje de aceptación. Es más, hay una palabra que se llama riesgo y esta palabra riesgo habla de contracargos, de fraude amigo, de fraude. Entonces, implica muchas cosas, pero no podemos solo sordearnos. Esa palabra es bien importante a la hora de hacer nuestra ecuación. ¿Cuál es el ideal? Tener menos riesgo y más aprobación. ¿Qué debemos cuidar? Tenemos que cuidar que los usuarios que llegan a nuestro sitio
sean los usuarios correctos. Entonces, el flujo no empieza cuando el usuario está en el sitio. El flujo empieza con la campaña de comunicación con la que lo vamos a traer. Si la campaña de comunicación dice 50% de descuento, cae el usuario y de repente no hay descuentos, o lo que ha pasado últimamente acá en México, 50% de descuento en mercancía seleccionada. Te metes a la página y todo lo que busques, 50% menos en tu talla. Entonces, la experiencia se vuelve muy mala, ¿no? Entonces, esa es la parte primera, ¿no? ¿Qué pasa ahí? El usuario se enoja con la marca y ahí ya tenemos una pequeña pestaña y una pequeña apertura para que pueda haber algún tipo de riesgo por un usuario enojado. Cuando, si somos honestos, 50% en productos seleccionados, ellos van a entrar. Si ninguno de esos productos seleccionados les gusta, no lo van a comprar, pero entienden perfecto que tu promesa de ventas se está cumpliendo. No quedas como un sitio mentiroso a los ojos de tu usuario. ¿Cómo puedes mejorar todos estos temas? Cuidando cada una de las partes que constituyen tu comercio, ¿no? Entonces, traes al usuario correcto, el flujo y la experiencia del usuario dentro de la plataforma es la correcta, el método de protección de fraude es el correcto y está afinado para atender al usuario, el procesamiento es correcto. Muchas veces pasa que, no, pues es que yo no quiero usar la afiliación de OpenPay, quiero usar la mía, conéctala, la tuya no tiene Amex. Y entonces, ¿qué pasa? El usuario llega, ya hizo un carrito de compras por ahí bastante interesante de unos 15, 18,000 pesos. Ah, solo es con, yo quiero pagar con Amex. No, pues aquí no aceptamos Amex. Entonces, tiras la compra completamente. Y después pareciera que, como todo esto es echarle la culpa a alguien, OpenPay no lo aceptaste. No, tu afiliación no tiene Amex. O, por ejemplo, mismo caso, llega la persona con 18,000 pesos en el carrito y no tiene tarjeta. Un e-commerce no tienes que tener tarjeta. El chiste es hacer e-commerce inclusivos para que cualquier usuario, tenga lo que tenga, nos pueda pagar. Entonces, esa parte tiene que ver con la aprobación. Y justamente la otra que tenemos que tocar y tener muy en mente es el riesgo cero en el e-commerce. ¿Eso existe? No. O sea, no hay forma de tener un riesgo cero, pero esto es exactamente lo mismo que pasa en punto de venta. Se tienen que considerar factores de riesgo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hablamos de alguna cadena, una tienda de conveniencia? Tiene que considerar una pérdida y esa pérdida incluye a la señora que iba pasando y que el niño iba llorando y que se le hizo fácil abrirle el juguito y a la mera hora se lo acabó antes de salir y dejó el paquetito vacío y no lo pagó. O sea, este tipo de cosas que son mínimas, pero que tienen que estar perfectamente consideradas en los modelos de negocio, es exactamente lo mismo que pasa aquí. Oye, yo considero y hacen unos cálculos, pero que literal, un centavo les tira el negocio. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a pasar alguien que se va a quejar y va a decir, no me gustó, y entonces te lo regresa. Tú tienes que pagar la devolución. Es más, va a llegar alguien que va a decir, uy, recibió el paquete mi vecino. Él no lo firmó, él no lo recibió y tú tienes que cubrir mucho de ese costo. Hasta el costo, si quieres, de tiempo de tu equipo, de ir a la paquetería y estar peleando para que a tu cliente se le entregue correctamente. Tipo de riesgos. En riesgos podemos hablar muchísimos, desde un tema de riesgo reputacional que muchas veces no se considera y es bien importante. ¿Qué es el riesgo reputacional? Exactamente lo que acabamos de platicar. Un usuario descontento porque no pudo pagar, porque no recibió su paquete, porque su paquete venía roto, que te lo publica en redes sociales y en ese momento tienes una pérdida impresionante en credibilidad por algo que puede ni siquiera haber estado en manos del dueño de la plataforma. Entonces, riesgos, vamos, desde ese tipo de riesgos administrativos, nos podemos ir hasta un tema de riesgos por contracargos, de riesgos por intentos de robo de información, etcétera. ¿Cómo lo podemos prevenir? Básicamente de dos formas. La primera tiene que ver con
diseñar cada una de las piezas que componen nuestro ecosistema correctamente, aliarnos y entender perfecto los tiempos del aliado, los procesos internos de cada uno de los aliados. Voy a poner paquetería 1. ¿Cómo funciona paquetería 1? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus tiempos? Si yo lo entiendo con claridad, en ese momento lo voy a poder interpretar al cliente. Si yo no lo entiendo, es que el cliente menos lo va a entender. O sea, si ustedes no se preocupan por saber qué pasa si mando un producto y se lo roban en el camino, ¿qué pasa? ¿Quién lo paga? Si no se preocuparon por saberlo antes de estar en la situación, es que su e-commerce está mal hecho y evidentemente el cliente va a estar molesto, ¿no? Entonces, justamente eso es una de las partes principales de cómo prevenirlo. En la parte de logística y de creación de plataforma, pero viene otra parte muy importante que tiene que ver con la tecnología. Entonces, en la parte de tecnología es donde tenemos que acercarnos a herramientas que cumplan con ciertos estándares de calidad mundiales. Por ejemplo, ¿cómo van a prevenir que alguien se robe las tarjetas de sus clientes? OpenPay, por ejemplo, procesa a través de una bóveda de seguridad con certificación PSI DSS nivel 1. Esto es certificación de grado bancario. No hay nada más seguro que eso. Si su proveedor lo tiene, ustedes tienen eso solucionado. ¿Cómo es la administración de la información del alta de un cliente? OpenPay tiene una certificación ISO 27001 para administración y manejo de información. No todo tiene que caer de su lado, sino escoger al proveedor correcto para garantizar que esto va a funcionar. Sandra, ¿me ayudas, por favor? Y aquí vienen dos preguntas súper importantes para cuando están creando su plataforma. ¿Por qué es importante cuidar estos parámetros? Básicamente porque si no lo hacemos, el riesgo que corremos es súper alto y es casi seguro que el e-commerce no va a funcionar. ¿Por qué? Porque uno, o vamos a dejar áreas de oportunidad para que un cliente bueno tenga un problema y se convierta en un desertor o hasta en un troll contra la marca, o un cliente malo, vamos a dejar los parámetros abiertos para que pueda entrar y detecte cualquier vulnerabilidad y haga fraude. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un fondeo de monedero y entonces dejo por ahí un gap abierto donde, no sé, por ejemplo, tengo 24 horas para pedir una devolución, pero tengo 15 minutos para hacer una compra. Entonces, yo hago la compra y en ese momento el cliente ya la hizo y ustedes envían el producto porque tienen 24 horas para hacer la entrega. Yo hice la compra, ustedes envían, pero en el sistema de devolución ustedes pusieron que tienen, sin hacer ninguna pregunta, si yo pido la devolución en 2 días, ustedes me regresan sí o sí el dinero. Yo saco toda esta información y entonces les ejecuto una compra. Al poquitito tiempo ustedes ya pusieron y ya me llegó a mí el correo de tu producto está en camino, meto una cancelación y el producto ya está en camino. O sea, sus mismas reglas están jugando en su contra, porque la gente todo el tiempo está viendo dónde está el error. Entonces, es bien importante cuidar todos los parámetros. ¿Y por qué no controlar el riesgo por qué controlar el riesgo en el e-commerce está acabando con la aprobación? ¿Qué pasa con esta pregunta que es muy recurrente? Los métodos que teníamos tradicionalmente para bloquear el riesgo, por ejemplo, era 3D Secure. Entonces, 3D Secure es un formato bancario donde ustedes hacen una compra, el agregador procesa la compra, pero al momento de procesar va con el banco y le dice, oye banco, tu cliente Sandra tiene esta tarjeta y el banco dice, sí, correcto. Oye banco, Sandra me quiere hacer una compra, valida con ella que sí sea efectivamente tu cliente. Entonces el banco manda un SMS o un correo electrónico y le da una clave. Sandra, si tú eres la que está queriendo hacer una compra, aquí está tu clave para que se la des al agregador y te deje terminar. Si no eres tú,
levántame una aclaración porque alguien está queriendo hacer una compra a tu nombre. Pongamos que sí era Sandra, ¿no? Entonces Sandra recibe y en la pantalla que le está apareciendo pone su código. ¿Qué pasó ahí? Nosotros ya sabemos que efectivamente Sandra es la persona que está comprando. Ahora, ¿qué pasa? Si yo cambié mi número de celular, si no sé a qué correo llega, si me está llegando spam y yo no lo revisé, hay muchísimos factores intermedios entre poder recibir la confirmación. Entonces, en todo ese proceso se empieza a complicar. Ahí es cuando está este dicho de que tratar de protegerte te baja la aceptación. Esto es si nos vamos a un proceso de lo que se hacía hace muchísimos años. ¿Qué pasa ahorita? Ya hay muchas plataformas como Open Control, que es la plataforma de OpenPay, que protegen del riesgo con variables inteligentes. O sea, ya no es un SMS a ver si es la persona. Entonces, aquí ya hay tiempos en el sitio, cuánto tiempo pasa en el sitio para que yo entienda si la persona realmente conocemos el flujo de un e-commerce. Si es alguien que ya sabe y se mete y en 2 minutos ya tiene el carrito, no es un comprador normal. Un comprador normal entra, ve productos, compara, busca opciones. Es más, se metió antier, se metió 3 días antes. Entonces tiene un flujo que se tiene que empezar a evaluar. Eh, el comprador que va a hacer un fraude llega directo a eso. Entonces, hay muchas variables adicionales que se analizan y que justamente te permiten perfilar y entender al cliente antes de que esto se vaya a convertir en un fraude. Vamos a platicar muy rápido de lo que vemos en el panorama de México, que como lo comentamos al inicio, es muy similar al panorama de Latinoamérica. Y entonces tenemos aquí 5 factores, bueno, el último es ninguna, pero se hizo una encuesta que tiene que ver con temas de miedos, ¿no? O sea, ¿qué tiene el cliente? ¿Por qué no está haciendo y cuál es su preocupación para seguir comprando o vendiendo en comercio electrónico? Entonces, de los más importantes, los cargos no autorizados, eso le da muchísimo miedo a la gente. No, es que qué tal si se quedan mi info y luego me cargan algo. No sé cuántas veces haya pasado eso, pero regularmente, es más, yo les puedo hablar que de los casos que directamente me tocan ver, y obviamente es un porcentaje mínimo dentro de la compañía, el 100% que dice, es que me están cargando algo que yo no autoricé, el 100% lo autorizó. Solamente no se dio cuenta, no leyó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo pongo, hago mi compra y en el botoncito de hasta abajo que está ya con el check de que pase, dice, ¿quieres que tu compra sea recurrente? Y no lo leyeron, ya compraron recurrentemente y la comida del perro les va a estar llegando cada mes en lugar de haber hecho una compra única. Pero ¿cómo es el gancho? Oye, te cuesta 1,500 pesos la comida del perro, pero aquí hay un 10% de descuento con una compra preagendada. Y entonces tú vas, quieres el 10%. Sí, pero preagendada quiere decir que es un cargo recurrente y que te van a estar mandando la comida cada mes. Está súper bien, pero muchos de los que se quejan del cargo no autorizado tiene que ver con que no leyeron o no fue clara la plataforma al momento de ejecutar la compra. El robo de información también les preocupa muchísimo y la realidad es que es muy difícil con todos los niveles de seguridad que tenemos los agregadores que hoy exista robo de información. La clonación de la tarjeta es otro y pueden ver estadísticas bancarias de los emisores de las tarjetas. La clonación se da mucho más en punto de venta y cuando procesas con un agregador que no está certificado. Los agregadores certificados tenemos 0% de riesgo en clonación de tarjeta. Entonces, si se fijan, los factores de riesgo que percibe el usuario no son factores de riesgo que realmente tengan un impacto real en el comercio. Es solamente una forma de ver las cosas. Sandra, ¿me ayudas? Aquí es importante, nada más esta la vamos a pasar muy rápido, pero básicamente es el crecimiento de los fraudes cibernéticos versus los fraudes tradicionales. Con tradicional nos
nos referimos al formato de tarjeta presente, de desliz. Entonces, si se fijan, aparentemente los electrónicos han subido bestial, y sí han subido bestial. También tiene que ver, o sea, los tradicionales no es que estén bajando, es que en porcentaje es lo mismo, pero la cantidad de usuarios que han migrado del método tradicional al método digital son muchísimos. Y esto mismo fue lo que pasó cuando empezamos a hacer pagos con tarjeta. Empezaban los creativos que de repente traían tu tarjeta, la bajaban tantito y ya le habían tomado una foto o grabado y ya te iban a hacer un cargo, ¿no? O los que te hablaban de un call center, aparentemente, te pedían los datos de tu tarjeta, el CBV, y tú le dabas toda la información y al rato te llegaba que te vaciaban la tarjeta. Entonces, solamente es un cambio de formatos. El fraude existe, es muy, muy alto. Es muy importante tenerlo en mente. No hay que tenerle miedo. Bueno, hay que tenerle cierto respeto, no miedo, porque el miedo paraliza y no es la idea. La idea es proteger para poder seguir vendiendo, ¿no? Que es lo que todos queremos. En esta estadística tenemos el monto que para México ha representado el tema de los fraudes cibernéticos, pero independientemente del monto, que es una brutalidad, el 86% de los fraudes cibernéticos fueron en favor del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Yo como usuario tengo las de ganar. Entonces, ¿qué pasa ahí? El comercio tiene que tener reglas bien estrictas para validar a sus usuarios. Si tú quieres nada más porque tú vendes coches, subir ahí un coche, ya quiero ver que alguien vaya y te compre un coche y cancele la tarjeta mañana, porque evidentemente tú se te hizo fácil poner 200,000 pesos a meses sin intereses. Y entonces ni pediste datos, ni sabes quién es el usuario, ni te firmó un contrato. O sea, el proceso de venta tiene que ser súper detallado. Esto no es un traje que te puedes poner y se ajusta. Es un traje que se tiene que diseñar a la medida del proceso y el flujo de cada uno de los usuarios. Entonces, esa parte es muy importante tenerla en mente, conocerla, y minimizarla. ¿Qué pasa mucho? La gente comparte, págame, y le manda su tarjeta, o sea, el número del plástico a los usuarios. Con el número de plástico te puedo seguir haciendo compras, no necesito en muchos casos el CBV. Entonces, si tenemos eso en mente, es lo peor que puedes hacer, decir, págame aquí. Y muchas asociaciones, oigan, donaciones, aquí está el número de la tarjeta. Oye, ¿sabes cuándo vas a ver el dinero? Nunca, porque va a haber alguien que se va a esperar a que se junte un poco y cuando pongas, ya llevamos 12,000 pesos, ¡pum!, bajón. Entonces, y no tiene que ser un bajón de transferir de su cuenta a la tuya, porque eso es perfectamente rastreable. ¿Qué pasa? Es una compra, un fondeo de un monedero electrónico, un otro formato, y entonces bajan el recurso por otro lado y no lo vuelves a ver, pero tampoco sabes quién lo hizo. Entonces es súper importante acercarse con alguien que tenga una buena herramienta para proteger del fraude, pero sobre todo que conozca del tema. Ujú. Un poquito del ecosistema. Esto es lo básico que tenemos que saber sobre el ecosistema. Tenemos el factor cliente, el factor plataforma, que aquí le llamamos e-commerce, la conexión, que tiene que ser 100% segura, la pasarela de pagos, o sea, la conexión entre el e-commerce y la pasarela, y después la pasarela, que es lo que llamamos a OpenPay. Pasarela es el agregador de muchos tipos de método, procesa. Atrás de esto hay un servicio que te dice y que te conecta con el emisor de la tarjeta. El banco emisor hace o sea, verifica que el usuario sí tenga el recurso o por lo menos la línea de crédito y así se puede ejecutar un cargo. Entonces, en todo esto, todos los que estamos aquí somos 6 actores solamente relacionados con la ejecución del pago. Así de complejo es el sistema de logística, el sistema de administración de inventarios, etcétera. Entonces, es bien importante tener esto en mente para ir construyendo a detalle.
Y aquí tenemos un poco de la metodología que nosotros utilizamos. Este documento va a estar disponible para que lo puedan descargar y aparte el equipo de Hugo va a estar platicando mucho con ustedes para ayudarlos a conocer y a realmente alcanzar una buena estrategia de e-commerce. Pero básicamente tenemos que calibrar el e-commerce. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pon unas reglas duras para que no pase ningún fraude y revisamos. Oye, no pasó ninguna transacción, recalibramos, abre las reglas, pero a ver, ábrelas solamente en esta región. Entonces se calibra con base en lo que se define en la recalibración, calibramos y volvemos a revisar. Ah, mira, ya están pasando, pero fíjate que aquí pasó uno que hizo contracargo, pero ¿cómo lo hizo? Ah, pues es que mira, este es el mismo que intentó hacer 15 pagos y con misma tarjeta y la dirección cambiaba. Ah, okey, hay que ajustar que la dirección se ligue a una sola tarjeta. Oye, pero es que mira, ya falló aquí, porque hay gente que le manda producto a sus familiares, entonces puede ser otra dirección. Oye, pero no es la dirección de la tarjeta. Perfecto, hay que tener una dirección de la tarjeta y direcciones múltiples para hacer los envíos. Ah, okey. Y entonces ahí es donde se empieza a hacer el ciclo ya de empezar a calibrar correctamente una plataforma. Y aquí viene un poco el factor que tocábamos al principio, ¿no? Lo que tiene que ver con la aceptación, y aquí vamos viendo de una transacción no identificada, la aceptación está en rojo. Si está dirigida y todo, vamos categorizando a que de acuerdo al nivel de seguridad que tenemos, de conocimiento del usuario, podemos ir poniendo cierta calificación. Aquí la manejamos como un semáforo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en el penúltimo, alguien que ya está perfectamente perfilado, es más, que yo digo, este pasa, a ese nivel de perfilamiento podemos llegar, ese pasa y pasa con verde. ¿Por qué? Porque me acabo de firmar un contrato, porque lo tengo, pero en realidad es súper complicado hacer esto porque nosotros hemos cometido errores muy grandes, donde tenemos a la persona enfrente, la persona se está identificando como parte de cierta fundación, tienes toda la documentación oficial de la fundación, tienes actas constitutivas, tienes todo y es fraude. Entonces, es bien delicado empezar a perfilar al usuario. Pero bueno, básicamente, mientras mayor conocimiento tengan de su usuario, el semáforo va a tender mucho más hacia el verde. Y aquí tenemos el arte del balance, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos todos de nuestro e-commerce? Minimizar las pérdidas por fraude, eso nos pega durisísimo, porque evidentemente esto tiene que estar considerado en los costos. Y en lugar de bajar el costo, estamos teniendo que incrementarlo porque hay un fraude. Minimizar los costos operacionales y de aquí nos referimos a muchísimos formatos de costo. Por ejemplo, siempre decimos, es que en e-commerce te ahorras la renta. Sí, pero tienes muchísimos otros gastos que considerar, ¿no? Entonces, no vas a tener a la persona que esté al frente de tu tienda física atendiendo, pero sí vas a necesitar una persona que esté por teléfono llevando el seguimiento de los casos de los usuarios. Entonces, tenemos que ir viendo cómo minimizamos estos costos y cómo administramos para realmente lograr que nuestra plataforma sea eficiente. Y por último, el objetivo que tenemos todos es maximizar los ingresos, pero esto no puede ser inversión cero, ingreso millones. Esa estadística, bueno, es que todos estaríamos haciendo e-commerce y por eso está creciendo tanto, pero aún así hay un montón de competencia, hay que invertir en campañas, hay que invertir en equipo. No es como muchos lo piensan, abre tu página y a la semana le hablan al desarrollador, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿Por qué no estás vendiendo? Porque no lo estás haciendo correctamente. Esto es tan complicado y tiene que ser hecho tan a la medida como abrir una tienda física. Y de aquí ya solo nos vamos a unas recomendaciones que nos gustaría dejar para cerrar. La primera tiene que ver con la mitigación de riesgos. Acérquense
prueben, evalúen el modelo de ventas, evalúen los diferentes canales que están disponibles y sobre eso vayan construyendo de la mano de gente que ya lo ha hecho y que sabe cómo hacerlo. Viene un enfoque de múltiples capas, que esto así le llamamos en OpenPay, pero ¿con qué tiene que ver? Las múltiples capas tienen que ver con qué pasa cuando el usuario llega, se identifica y ahora, de que yo ya lo identifiqué, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Es un usuario recurrente, me compra cada mes? Ábrele la puerta. ¿Es un usuario que viene y de la nada me hace un carrito de compras de 150,000 pesos? Oye, quién eres, ¿no? Trátalo diferente. Identifícalo, pregúntale, entiéndelo. Es un usuario que ha estado ahí y que hace el carrito, y hace el carrito, y hace el carrito, y hace el carrito, pero no concreta una compra. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo vas a contactar? Entonces, esa parte es bien importante para que al momento que se ejecuten las compras, sepamos quién es, cómo lo hizo, por qué lo hizo, y con eso vamos a reducir el fraude. Viene la parte de seleccionar correctamente a tu red de aliados. Entonces, tienes que buscar los proveedores que te den todo. O sea, aquí estamos hablando, por ejemplo, de análisis de la información, porque está muy enfocado a los servicios que nosotros ofrecemos, pero tiene que ver con todo, que te cubran para evitar el fraude, que te soporten en el momento de una pérdida, o sea, que seguramente no van a pagar ellos la pérdida, pero sí tengan toda esta actitud de cómo te ayudo, hay que pelear un contracargo, ¿no? ¿Y qué hace OpenPay? Mándame tus documentos, yo te ayudo, yo voy con los bancos, vamos a pelearlo. Y OpenPay trata de que esa cifra que veíamos ahí al inicio de 80 y tantos por ciento a favor del usuario, nuestro trabajo es tratar de que sea menos. O sea, nosotros tratar de apoyar a nuestro cliente, que es el dueño del e-commerce, para que el contracargo es muy fácil por parte de los bancos decir, oigan, vénganse conmigo, cualquier contracargo lo voy a dar a su favor, ¿no? Y es un poco lo que hace, por ejemplo, American Express, que los que somos usuarios somos felices porque sabes que levantas la mano y te van a atender y siempre va a estar a tu favor. Pero ¿qué pasa? Esa es la premisa de los bancos. El banco atiende a su cliente. Yo atiendo al merchant. Entonces, merchant, los bancos operan así. Para poder hacer que realmente no puedan decir los usuarios, no te lo compré, ¿qué vamos a hacer de este lado? Vamos a pedir documentación, vamos a pedir el pagaré prefirmado para que en el momento que ejecuten el contracargo, tú aquí me firmaste un pagaré y documentemos todo el proceso, etcétera. Entonces, esa parte, a eso nos referimos con tener a los proveedores adecuados. Y tiene también mucho que ver las soluciones financieras. De repente parece, ay, pues ya al final solo me doy de alta con un agregador. No, tienen que analizar súper a detalle, entender la solución, entender todas las variables que esto implica y evaluar correctamente qué es lo que necesitan para su negocio. Necesitan, por ejemplo, salieron y se pusieron muy de moda los seguros de contracargo. Oye, buenísimo, no sé qué, bla, bla, bla. Yo quiero que tenga un seguro de contracargo. Alguien que les procesa con seguro de contracargo más o menos está cobrando un 4.4%. Nosotros cobramos el 2.9% y tenemos un máximo de 1.4% promedio en contracargos. Si se fijan, si sumas al 2.9 el 1.4, aún así quedamos abajo y estoy hablando de la cifra máxima. Entonces hay que analizar realmente si pagar el excedente por absolutamente todas las transacciones hace sentido al negocio o tener una buena solución que te proteja del riesgo y parte del riesgo que ya no se puede proteger, ese lo cargamos al costo, ¿no? Entonces, esa evaluación es muy importante hacerla a detalle. Y creo que esa era la última. Bueno, el tema de rastrear el pago y fraude es súper importante, pero está incluido en la anterior. O sea, es algo que el proveedor que seleccionen, este es el enfoque que tiene que tener, que los ayude a rastrear perfectamente, si bien ya pasó el fraude, en este caso,
que les ayude perfectamente a entenderlo para que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces es este ciclo que veíamos de volver a calibrar para que no sea una constante. Y creo que esas serían como las recomendaciones más importantes que dejaríamos. Este, no sé si quieran que agregue algo más, si tengan alguna duda. Bueno, Cristina, primero felicitarte por la presentación. Me parece que es un tema sumamente interesante. Para nadie es un secreto que el e-commerce está creciendo, más ahora con la situación de la pandemia actual. Pero esto siempre lleva a estos riesgos de fraudes. Y me gustó mucho la relación que hiciste al principio de aprobación-riesgo, porque básicamente están muy ligadas y se ocupa buscar un balance entre estas. Si hay un mal manejo de alguna de estas dos variables, pues se va a ver muy afectados los ingresos y vamos a tener más pérdidas, obviamente. Y por otro lado, los comerciantes siempre están buscando igual más canales, métodos de pago para incrementar este factor de aprobación también. Correcto. Entonces, bueno, tengo algunas preguntas que quería ver si me podía responder. Ok, según entiendo, el proceso de congelamiento de la transacción o del dinero dura de 10 a 90 días. En la práctica, ¿cuál es el promedio de tiempo en que se resuelve esta investigación? Fíjate que el promedio de tiempo acá en México puede ir, en general, los más complicados se resuelven, yo te diría que los primeros 2 meses. O sea, sí es un proceso muy lento, porque los bancos levantan una aclaración y entonces tienen que dar por regulación tiempo para que haya una aclaración. Entonces, yo te diría que el grosso de los que se van a resolver, se resuelven entre los 60, 90 días. Los que se quedan abiertos se pueden ir hasta 6 meses, pero es casi seguro que los que se van a mucho tiempo se resuelven en favor del usuario. Ok, perfecto. ¿Se cuenta con algún tipo de escala de riesgo según el área comercial? Es decir, digamos, acorde con el tipo de negocio que se trate, ¿se Claro. tiene algún, o sea, más o menos vulnerabilidad de fraude electrónico? Sí, dependiendo de la vertical, es muy variable. O sea, hay verticales que son muy tranquilas y hay verticales que tienen muchísimo riesgo. Pero aparte también es algo que es fluctuante, o sea, de repente, y nos ha tocado una temporada donde las donatarias subieron muchísimo, pero en México tenemos, haz de cuenta, 2,000 donatarias, no, este número no es real, pero 2,000, o no recuerdo el número de donatarias oficiales dadas de alta, y cada día estábamos recibiendo alrededor de 190 dándose de alta, o sea, no hay forma de que eso haya pasado. Entonces, ¿qué pasó? Pues descubrieron una vertical y de repente se pusieron a tratar de atacarla. Entonces, algo que aparentemente antes no había dado problema, en un segundo se modifica. Por eso es tan importante no centrarnos en verticales, sino tener un antifraude personalizado para que las variables sean de acuerdo a tu modelo de negocio y no a una vertical que seguramente no te va a impactar. O sea, hablando de mismo retail, opera completamente diferente un Amazon que un Wish, por ejemplo. O sea, y la diferencia así que cambia todo es Wish terceriza las ventas, Amazon tiene warehouses. O sea, eso ya cambia absolutamente todo. Entonces, hay que entender a detalle el modelo. Claro. Esa otra pregunta creo que le puede interesar a muchos comercios, sobre todo que operan en e-commerce, y es si se puede anticipar de alguna manera un contracargo antes de tiempo. Entonces, no sé, tal vez alguna señal de alerta. Hablaste un poco en la presentación de que la dirección de la tarjeta hay que tenerla en cuenta. No, o sea, el contracargo no se puede anticipar. Entonces, yo no puedo saber si algún usuario me está comprando y piensa decir que no lo reconoce. Entonces, sí hay factores de prevención, pero el contracargo como tal no se puede.
¿Cuáles canales cuentan con mayores riesgos de fraude? Ya que algunos comerciantes pueden utilizar una gran variedad de canales para vender. Híjole, es que nosotros solamente vemos canal de venta electrónica. En el formato tenemos dos principales, que es tarjetas y efectivo en tiendas. Y, por ejemplo, el efectivo en tiendas es 0% de contracargo, porque tú me llevaste el dinero a una caja. O sea, ¿cómo me haces un contracargo? Es más, no hay ni siquiera una tarjeta donde te lo devuelvan. Entonces, de los dos más importantes que nosotros manejamos, uno tiene contracargo, el otro es totalmente libre. Si no Okay. quieren riesgo, sería buscar un formato de pagos, cobro electrónico, pero con pago en tienda de conveniencia. ¿Cuáles son algunos de los patrones de conducta que tienen los defraudadores? Tal vez son patrones que las entidades financieras pueden identificar. Tal vez, bueno, en la presentación sí mencionaste algunos, pero tal vez algunos extras. Esos patrones no tenemos permitido darlos. Sí hay unos muy claros, pero la mayoría no tenemos permitido porque justamente les estamos abriendo la puerta del conocimiento de por dónde puede ir, y la mayoría de los comercios no están protegidos contra eso. Sí, entiendo. Y la última, para finalizar, nada más, sería cuáles tipos de seguros brindan las entidades financieras, tanto para los clientes y como los comercios. Para el cliente, bueno, depende cada una de las entidades. Nosotros no somos entidad financiera, entonces no creo que sea como la más adecuada para darte esto de información, pero de la parte de los agregadores bancarios, que es nuestro formato, nosotros en realidad lo que hacemos nada más es el antifraude. No tenemos ningún tipo de seguro. El antifraude nos permite minimizar riesgos, pero el seguro regularmente se ofrece hacia el cliente final. Entonces, y fíjate que más que un seguro, es una especie de garantía donde el emisor de la tarjeta te dice, yo voy a proteger tus intereses hasta que el comercio no me compruebe que efectivamente tú le compraste. Hasta ese momento tú tienes las de ganar. Y entonces pone un poco en aprietos al comercio, porque ¿cómo compruebas que él hizo la compra? Y nos ha tocado ver casos muchísimos. O sea, un señor que gritando porque se le había hecho un cargo de 8,000 pesos de una pizzería, 7,000 pesos de una pizzería, que es un montón de lana, y contracargo, y nos quería demandar y todo. Y resultó que después de mucho se enteró que el hijo, que se había quedado solo el fin de semana, había hecho fiesta y había hecho un pedido de 7,000 pesos de pizzas, porque invitó no sé cuántos amigos que se iban a encerrar el fin de semana en la casa con la alberca y todo, y para tener la comida. Entonces eso incluía pizzas, refrescos, o sea, todo lo que necesitas para pasarla muy bien. Y el cuate, hasta que vio el problema, o sea, el hijo no decía nada, veía al papá enojado, no decía nada, hasta que vio el tamaño de problema y que ya iba a haber una demanda de por medio, y que le dijimos, señor, el pago salió de la IP de su casa, y que el hijo vio que podía meter al papá en un problema enorme, le dijo, y el señor apenadísimo, pues pidió disculpas. Ya no pasó nada más de ahí, pero sí fue un problema bastante complicado. Sí, claro, creo que es un problema que de ahí tiene tantos factores incluidos que puede ser tanto culpa del cliente como de la entidad financiera, del comerciante, entonces no es tan sencillo. No, no. Y sí, bueno, Cristina, agradecerte por el tiempo invertido y también a No, ¿de qué? Sandra. La verdad que estuvo muy buena, creo que es un tema que es muy rico. Realmente esto de los contracargos puede parecer que es poco relevante, sobre todo si se trata de montos bajos. El problema es que si se ven los acumulados, ya son montos mucho más significativos a largo plazo. Entonces, definitivamente es Correcto. un problema que hay que analizar y hay que buscar soluciones. Entonces, muchas gracias a las dos por el tiempo y No, esperamos hombre, ¿de poder qué? continuar esta serie de webinars. Gracias a ustedes. Claro, muchas gracias. Sí, vamos a terminar.